a sus Biblias en Romanos capítulo 5. Vamos a leer este texto de Romanos 5, versos del 1 al 8. Romanos 5, entonces, versículos del 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos una vez más alabar tu nombre, bendecirte, Señor, por quien tú eres, por ser un Dios de gracia, por ser un Dios de amor, por ser un Dios que aún en tu más pura santidad has tenido a bien mirarnos a nosotros, inmundos pecadores, y viniste a salvarnos, viniste con tu gracia maravillosa, con tu misericordia inagotable, y en Jesucristo has provisto la salvación. Queremos pedirte, Señor, que siempre tengamos en mente y en nuestro corazón esa profunda verdad, en que tú muestras tu amor para con nosotros al haber enviado a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Cuando estemos en esas horas oscuras, en esas horas nebulosas, cuando estemos deprimidos, ayúdanos a recordar siempre de que tú nos amas con amor eterno y que ese amor se ha manifestado en que Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar. También, Padre, queremos pedirte por esta clase, para que una vez más tú nos bendigas, una vez más tú abras nuestro entendimiento para que recibamos estas verdades y las guardemos en nuestro corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner aquí que hay algunos que están pidiendo entrar. Muy bien, hoy vamos a tratar el domingo 23 del Catecismo de Heidelberg. Yo he titulado a esta clase La doctrina que mantiene en pie a toda la Iglesia. Y a los más avispados de ustedes, o los más avispados de ustedes inmediatamente se dan cuenta, vamos a hablar de la justificación, porque esa es la doctrina que mantiene en pie a toda la Iglesia, y sin esa doctrina la Iglesia se derrumba, la Iglesia cae. Y en este domingo 23 vamos a abordar las preguntas 59, 60 y 61 del Catecismo de Heidelberg. Dice la pregunta 59, ¿qué te aprovecha el creer en todas estas cosas? Respuesta, que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. Pregunta 60, ¿cómo eres justo ante Dios? Respuesta, por la sola verdadera fe en Jesucristo, de manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí,
con tal de que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Y la pregunta 61 dice, ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? No porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. Esas son entonces las preguntas para hoy. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, van a recordar que desde el domingo 7 hasta el domingo 22 hemos estado analizando aquello que como cristianos debemos creer. Y lo hemos hecho a la luz de el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Nos hemos abierto camino a través de cada una de esas sentencias del credo, porque eso es lo que hace el catecismo de Heidelberg. Después de estas 14 semanas de exposición doctrinal, la pregunta 59 presenta una pregunta obvia, una pregunta justa, pero a la vez una pregunta sorprendente. Es como que dijera, ¿y qué? Después de toda esta exposición doctrinal, después de todo esto que nos dice el credo apostólico, ¿y qué? Seguramente alguna vez te ha pasado eso. Te dan una tremenda filípica, te dan una tremenda charla, estás en una conferencia, lo que sea, y después de escuchar todo, tú te preguntas, ya, pues, ¿y? Bueno, tenemos el credo apostólico. Como dije, lo descomprimimos, lo analizamos, lo estudiamos, lo memorizamos. ¿De qué nos sirve todo eso? ¿De qué sirve? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Si creemos en cada una de esas sentencias que encontramos en el credo apostólico, si realmente creemos en ellas, estamos unidos a Cristo Jesús, estamos bien con Dios y somos herederos de la vida eterna. Y así de sencillo. Por eso el credo apostólico es tan básico, es tan fundamental. No es como una confesión de fe. Los credos son expresiones más resumidas de la fe cristiana y generalmente son resumidos con un objetivo bien claro: poder memorizarlos fácilmente. ¿Quién de nosotros sería capaz de memorizar la Confesión de Fe de Westminster con sus 39 capítulos? Ni siquiera los más memoriones de nosotros seríamos capaces de hacer eso. Pero el credo apostólico es fácil de memorizar. Es fluida el texto. Entonces, es bien importante. Pero más importante aún que memorizarlo, que conocerlo, es que cuando yo digo creo, estoy haciendo una afirmación de fe. Por lo tanto, cuando repetimos el credo apostólico, algo que nosotros ciertamente debiéramos incorporar más en nuestras liturgias, no lo hacemos, pero debiéramos incorporarlos más. La repetición del credo, insisto, es una afirmación de fe. Tú no estás haciendo un rezo ahí, estás diciendo yo creo en esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etcétera. Entonces, todo esto que hemos estudiado hasta ahora del credo de los apóstoles a la luz de lo que nos dice el catecismo de Heidelberg, nos lleva a aquella doctrina sobre la cual se sostiene o cae la iglesia, es decir, la doctrina de la justificación. Y fíjense, sin usar la palabra, porque el domingo 23, si ustedes prestaron atención a cada una de estas preguntas, no habla de justificación, nunca aparece el término justificación, pero sin usar esa palabra, todo en este domingo 23 tiene que ver con la justificación. Pero ojo, que esta doctrina es tan importante que cada vez que los reformadores hablaron de ella, lo hicieron con mucho cuidado, prestando mucha atención a las palabras que utilizaban para no caer en ningún error.
Ahora fíjense que han habido y hay muchas visiones, nuevas perspectivas sobre la justificación que están ahí zumbando a nuestro alrededor. Nuevas visiones, nuevas perspectivas que están atacando a la iglesia muchas veces de manera sutil. Entonces es crucial que nosotros una y otra vez entendamos la histórica explicación protestante, y por eso entiéndase bíblica, de la justificación por la fe. Entonces hay 5 cosas, hay 5 conceptos claves en la comprensión reformada de la justificación que encuentran eco en estas preguntas 59 a la 61 del Catecismo de Heidelberg. El primer concepto clave es que el cristiano, en palabras de Lutero, es simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador, o al mismo tiempo justo y pecador. ¿Qué hace el Catecismo de Heidelberg? Nos recuerda de manera muy firme, de manera muy poderosa, que aunque estamos bien con Dios, al creer todas estas cosas que afirmamos a la luz del credo apostólico, aún así quebrantamos sus mandamientos. Aún así sentimos el aguijón de la conciencia que nos acusa. Mira lo que hiciste, tú que eres tan cristiano. Mira cómo estás viviendo, tú que eres tan cristiano. Mira cómo juzgas a los otros, tú que eres tan cristiano. Mira cómo tú te sientes superior a los demás, que eres tan cristiano. Y también el catecismo nos muestra que luchamos todos los días contra el pecado. No hay instante en que digamos, ahora estoy en tregua. Entonces, desde este lado de la gloria, siempre seremos santos pecadores. Siempre seremos justos miserables. Y en muchas ocasiones seremos torpes justificados. O tontos justificados. Porque hacemos muchas tonteras. Si me escuchara Sebastián me diría, no se dice esa palabra. Pero, ¿qué nos dice el catecismo a la luz de la palabra de Dios? Dios no nos absuelve de nuestra culpa en base a nuestras obras, sino porque confiamos, como dice Romanos 4:5, en aquel que justifica al pecador, en aquel que justifica al impío. Entonces, primera cosa que tenemos que tener muy clara de la justificación por la fe es que seguimos siendo pecadores, pero somos santos pecadores. Somos simultáneamente justos y pecadores, al mismo tiempo justos y pecadores. Y es por eso que tenemos esa lucha permanente con el mal que aún habita en nosotros, con el remanente del pecado que aún habita en nosotros, que nos causa mucho daño, mucho dolor, mucha frustración. Entonces, eso en primer lugar. Segunda verdad clave de la justificación por la fe es que nuestra posición correcta ante Dios se basa en una justicia ajena. En una justicia ajena. Ajena significa que somos justificados por una justicia que no es nuestra. No estoy bien con Dios por mi justicia, sino porque Dios me ha abonado o acreditado la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como dice 2 veces el Catecismo de Heidelberg en estas preguntas 59 a la 61. Entonces, lo importante que tenemos que tener presente aquí es que nosotros no contribuimos en absolutamente nada para nuestra salvación. Y es por eso que Jeremías nos dice que el nombre
por el cual cada uno de nosotros debiera ser llamado es Jehová, Yahvé, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Es una justicia ajena, la justicia de otro. Y esta verdad de la justicia ajena puede ayudar a evitar todas esas tonterías que vemos en nuestra televisión o leemos en librerías acerca de encontrar a Dios dentro de tu corazón. Encuentra a Dios dentro de tu corazón. Hay mucha basura del yo interior, del yo divino, del yo espiritual. Hay mucha de esa porquería. Este famoso apologeta inglés, católico romano, entre paréntesis, Chesterton, dijo lo siguiente: de todas las religiones horribles, la más horrible es la adoración del Dios dentro de ti. Que Jones adore al sol o la luna, cualquier cosa en lugar de la luz interior. Que Jones adore gatos o cocodrilos, si puede encontrar alguno en su calle, pero no al Dios interior. El cristianismo vino al mundo primeramente para afirmar con ímpetu que el hombre no solo tenía que mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera, para contemplar con asombro y entusiasmo una comunión divina y un capitán divino. Lo único divertido de ser cristiano era que un hombre no se quedara solo con la luz interior, sino que definitivamente reconocía una luz exterior, bella como el sol, clara como la luna, terrible como un ejército con estandartes. En el fondo está diciendo, mira para afuera, algo ajeno a ti, no en ti, no es parte de ti. Entonces, cuando hablamos de una justicia ajena, estamos diciendo, es algo que no es nuestro, que otro la obtuvo por mí. Tercer concepto importante acerca de la comprensión reformada de la justificación por la fe es que la justicia de Cristo es nuestra por imputación, no por impartición. Por imputación y no por impartición. Es decir, no somos santificados ni infundidos con bondad como si la tuviéramos en nosotros mismos, sino que, insisto, se nos abona la justicia de Cristo. Ese término abonar, un término contable, ¿verdad? Pero que explica muy bien cómo funciona esto. Se me puso algo en mi cuenta. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices cuando, no sé, a fin de mes, primeros días del mes, ven la cuenta corriente y ¡pum!, apareció un abono que es el sueldo? Y dicen, llegó, qué felicidad. Después se ponen tristes cuando empieza a bajar, ¿verdad?, el abono hasta que llega los últimos días. Pero la idea es esa, quiero decir. Se pone algo en mi cuenta. Ahí está, ¡pum! ¿Y qué es eso que se puso en mi cuenta? La justicia perfecta de Cristo. Ahí está. Ahí está. No es algo que me ha sido infundido, porque acuérdense que los católicos apostólicos romanos, ellos afirman que en el bautismo se le infunde al niño un principio de la justificación. Entonces él la posee dentro de sí mismo y tiene que desarrollarla nomás. Él puede ser bueno desarrollando eso. Pero nosotros decimos, no, la justicia de la cual nos habla la Escritura no es una justicia infundida, es una justicia imputada. Y la imputación es una ficción legal. Por ficción no quiere decir que sea mentira, sino que es una figura legal en que se dice, lo que es de otro ahora es de este. Punto. Y así es. Una pregunta, uno cuando recibe esta justificación, ¿cierto?, que uno la recibe al momento de creer en Cristo, pero ¿puede uno perder la justificación una vez si le es dada? ¿Perderla? Claro. No. ¿Dejar de ser justo? No.
No, porque todo lo que nosotros podríamos catalogar como redención en la Escritura es un solo paquete. Está ligado a la salvación, está ligado a todo. Todo. Cuando nosotros hablamos de la redención o salvación, como quieran decirlo, nosotros la diseccionamos porque la Escritura nos presenta diferentes aspectos de esa salvación. Entonces comienza la Escritura hablándonos de la regeneración o el nuevo nacimiento. Después la Escritura nos habla de la conversión. Después la Escritura nos habla de la justificación, de la santificación, de la glorificación. Previo a eso, algunos le agregan adopción, otros le agregan llamado eficaz. En fin, pues son todas esas gracias divinas que vienen en un paquete. Entonces, si yo perdiera la justificación, entonces se pierde el nuevo nacimiento, se pierde la salvación, se pierde todo. Entonces, es un solo paquete que va todo junto. Cuarta característica o principio clave de la visión reformada acerca de la justificación, es que somos justificados solo por la fe. Esa palabrita es muy importante, solo por la fe. Acuérdense que la Iglesia Católica Romana reconoce que el creyente se salva por la fe. Pero la palabra solo es la que a ellos les molesta. Es más, en el Concilio de Trento, que fue una reacción a la Reforma, ellos dejaron bien claro que cualquiera que dijera o afirmara que la salvación se recibía solo por la fe, era anatema, era maldito. Entonces cuando ustedes escuchen por ahí, no, si los católicos romanos son tan malos, uno tiene que especificar de quién estamos hablando. Del fiel, de ese que va los domingos, que no tiene idea qué va a hacer allí, pero él va por una tradición. Claro, él tiene un concepto de Dios y cree que hay un Dios que es bueno y que él se tiene que portar bien para que ese Dios le dé el cielo. Ok, eso es una cosa. Pero estamos hablando también de que hay otros que afirman estas cosas, que las defienden con su vida, que dicen que todos nosotros somos hermanos extraviados. Es una forma sutil para no decir herejes, pues somos hermanos extraviados, que a ellos les molesta profundamente que nosotros afirmemos que la justificación es solo por la fe, solo por la fe. La fe evangélica siempre ha sostenido que todo lo que necesito hacer es que aceptar, recibir el don de Dios con un corazón creyente. Nada más que eso. No tengo que hacer nada más que eso. Ahora es cierto que la fe que justifica es una fe que obra. De eso trata Santiago capítulo 2, de manera bien precisa. Tú dices que tienes fe, muéstrame por tus obras que tienes fe. Porque es muy fácil, dice Santiago, que tú me digas, tengo fe, pero vivas como un incrédulo, vivas como un pagano. Pero tú dices, no, yo tengo fe. Es como aquellas personas, esto es muy triste, pero sucede, personas que tienen una vida igual a la de cualquiera del mundo, siguen todas las corrientes del mundo, pero van de repente el domingo a la iglesia. Y cuando tú los exhortas, oye, esa no es la forma de vivir como cristiano, dices, no, pero yo ya fui adelante cuando se hizo el llamado a recibir a Cristo. Yo ya levanté mi mano, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Uno dice, o sea, es como, ya tengo mi billete, mi ticket para este viaje y aquí está, lo voy a guardar. Voy a vivir como yo quiera, pero en el momento en que me lo pidan, lo voy a sacar y voy a decir, aquí está, voy al cielo. No es así. Santiago es muy preciso en decir, no. Las obras sirven como evidencia corroborante, como aquella que nos permite a nosotros mismos darnos cuenta de que realmente estamos en la fe.
Jamás son el fundamento de nuestra justificación, nunca. Son solo evidencia de que somos justificados. Porque como dice Pablo, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pablo en Romanos es categórico. El Evangelio, como nos dice el libro de los Hechos, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el Evangelio. No dice: cree en el Señor Jesucristo, coopera tú ahí con la gracia transformadora y vas a ser salvo alguna vez. Pero tienes que cooperar. Si no cooperas, no vas a ser salvo. La Escritura no dice eso en ninguna parte. No hay nada que contribuyamos para nuestra salvación, excepto con el pecado que necesitaba ser expiado por Cristo Jesús. Esa es mi contribución a la salvación, mi propio pecado, mi propia maldad, porque ese pecado, esa maldad fue expiado por Jesucristo. No aportamos ningún mérito, nada. No hay nada necesario para la justificación, excepto solo la fe. Solo la fe. ¿Preguntas, comentarios? En Romanos también Pablo habla que los justos vivirán por fe. Hace como afirmación a este proceso de justamente que es por la fe solamente que nosotros somos justos. Ahí Pablo está citando el profeta Habacuc, ¿verdad? Y está haciendo esa afirmación de que la vida cristiana es una vida en la fe en el Hijo de Dios. Él es el objeto de nuestra fe. Y ciertamente está haciendo esa referencia para describir el todo de nuestra creencia. Porque nosotros no solamente podemos decir: sí, yo tuve fe en el momento en que llegué a Cristo, pero después, bueno, ya estoy adentro, entonces no, ejercemos fe todo el tiempo. Ahora nosotros vemos en la Escritura que esa fe no es generada en mí, o sea, por mí, mejor dicho. Es un don de Dios. Entonces eso es maravilloso, porque me doy cuenta que el que me hizo creer fue Dios, no fui yo. Ahora, el que creyó fui yo, no Dios. Entonces Dios me da aquello que necesito para ser salvo. Y ahí entonces llegamos a esta última clave del concepto reformado de justificación. Es que es lo siguiente: con todo este discurso que nos presenta el Catecismo de Heidelberg sobre la necesidad de la fe, el Catecismo explica que la fe es solo una causa instrumental de nuestra salvación. En otras palabras, la fe no es lo que Dios encuentra aceptable en nosotros. Creyó, entonces lo voy a salvar. De hecho, estrictamente hablando, la fe misma no justifica. Es el instrumento para recibir esta justificación, es el medio para recibir esta justificación. La fe es este instrumento, insisto, por el cual nosotros abrazamos a Cristo, tenemos comunión con Él, participamos de todos sus beneficios. Porque acuérdense que el objeto de nuestra fe es lo que importa. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. En Él creemos. A nosotros nos pasa mucho en Chile, ¿verdad? Pero hay otros países donde en el invierno los lagos se congelan. Y la gente camina ahí arriba de los lagos, ¿verdad? Algunos patinan, hacen un montón de cosas. La persona que hace eso, que se sube a un lago congelado y camina en ese lago congelado, no es la fe de esta persona lo que evita que se caiga al agua. ¿Qué es lo que evita que esta persona se caiga al agua? El hecho de que hay una capa de hielo de unos 30 centímetros, porque está congelado, que
impide que se caiga el agua. Entonces, se necesita sí fe para pisar en un lago congelado, pero el objeto de la fe, ¿cuál es? Insisto, el hecho de que está esa capa de hielo allí. Yo confío, esta capa de hielo está dura, lo piso. Sucede más o menos similar con nuestra fe en Cristo Jesús. No es la fe en sí misma, es el objeto de nuestra fe, en quien yo confío. Yo confío que Él me da la salvación. Yo confío que Él murió por mí. Yo confío que Él ha dicho que estaré para siempre con Él. Yo confío que Él me ha recibido dentro de la familia de Dios. Entonces, creer en Cristo con todo el corazón es la clave. No tenemos que poner nuestra fe en nuestra fe. Pero yo creo. No. ¿Tú crees en quién? Creo en Jesucristo. Ahí está. Que hay mucha gente, ¿verdad? Seguramente ustedes han escuchado. ¿Cuántas personas? No, yo tengo fe. Yo soy un hombre de fe. Yo soy una mujer de fe. ¿Pero fe en qué? Sí, que existe un ser superior y que es bueno y que es amoroso y que al final nos va a perdonar a todos. Todos vamos a estar en el cielo. ¿En serio? La gente pone fe en su fe. Pero ese no es el principio que nos muestra la Escritura. Nosotros necesitamos descansar en Jesucristo. No en nuestra fe en Él, sino en Él. Insisto, olvídate del instrumento. Enfócate en el objeto de la fe. Y si lo vemos así, nos vamos a dar cuenta que fue Cristo el que murió por mí. Fue Cristo el que resucitó para mi justificación. Por eso el objeto de nuestra fe es Él y nadie más. Y si creemos en eso, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó para mi justificación, entonces soy salvo. Punto final. Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, esta es, en términos generales, la doctrina de la justificación por la fe que encontramos en la Escritura y de la que nos habla el Catecismo de Heidelberg. Recuérdense que el Catecismo todo lo presenta bajo este gran encabezado: consuelo y alegría. Frente a todas las dificultades, frente a todos los malos momentos, ¿qué consuelo te trae esto? Bueno, que en Cristo Jesús soy justificado y estaré con Él para siempre. Oremos. Te agradecemos, Señor, por estas preciosas enseñanzas que desprendemos de tu palabra. Gracias porque tú, Padre,